Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el... Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos de nuevo a mi programa del canal Sector 9 Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, siempre enfocado hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este temario hablaremos con Fernando García, cabo primero de la Guardia Civil a la Ocupación de Tráfico. Además, Fernando García es también el secretario de la Federación de Tráfico de AEGC de Guardia Civil. También es instructor de arte marcial y defensa personal policial. Es por eso que esta semana trataremos con él la especialidad de Servicios de Información de la Guardia Civil. Hemos de decir que, en la actualidad, la Jefatura de Información de la Guardia Civil tiene como misión específica organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias del cuerpo, así como la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista en el ámbito nacional e internacional. Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Sector 9 Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Un placer como siempre estar contigo. Igualmente. Tal como acordamos, vamos a tratar un tema, una especialidad, digamos, de la Guardia Civil, que son sus servicios de información. A ver, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, pues cuando me planteaste el poder hablar del servicio de información, pues bueno, intenté buscar algo que no fuera así muy conocido. Entonces, bueno, pues la verdad es que con tu permiso lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir atrás en la historia y vamos a empezar, fíjate lo que te digo, desde que se fundó la Guardia Civil, porque Perfecto. la información, como tú mejor que nadie sabes y en vuestro programa tratáis como en ningún otro lado, la información es primordial. Entonces, cuando se creó la Guardia Civil, uno de los principales objetivos que se creó ya desde la cartilla fundacional allí por el 1844, uno de los factores principales, una de las bases de la Guardia Civil era el servicio de información, que en ese momento, claro, no existía como tal y tenían que realizarlo pues todos los componentes, todos los guardias civiles que había en ese momento, dándoles pequeñas pautas, intentando sacar la información como buenamente pudieran, para trasladar esa información al escalón de mando y ellos pudieran planificar los servicios de tal forma que se pudieran prevenir aquellos actos, aquellas acciones que pudieran ser consideradas peligrosas, ¿no? Entonces, Claro. desde el primer momento, la importancia de la información
ha sido fundamental. Y la Guardia Civil, desde que se creó, pues se ha dedicado desde el primer guardia hasta hoy a ir recopilando información. Luego, obviamente, vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando con ciertos pasos que se ha dado en la historia, que han influido y ha hecho que se evolucione la información y que el cuerpo se vaya moldando también y actualizando a todo lo que va surgiendo. Pero desde el principio, ya te digo, es una base, ha sido siempre una base de la Guardia Civil. Sin duda, sin duda. O sea, una especie de historia de información de la Guardia Civil, desde el bandolerismo puede ser, ¿no? Desde aquellos bandoleros de la España profunda. Sí, bueno, nos podríamos ir, por ejemplo, mira, te cuento, el primer servicio de paisano que se hizo en la Guardia Civil fue en el 1935. Aunque también ya consta, bueno, en el 35 se empezó ya a utilizar de forma más asidua, pero hay documentos que indican que en el 1903 se hizo la primera actuación de paisano, ¿no? Que fue el 6 de octubre del 1903 en la captura del Vizcaíno. No, perdón, del Vizcaya. De Vizcaya, sí, sí. Que fue del Vizcaya, que fue un guardia civil que se disfrazó de agente de correría de caballos y en la feria de Baena de Córdoba al final lo pudo apresar. O sea, Fíjate, y fíjate. no estaba estipulado. Luego ya en el 35 más o menos ya se empezó a estipular lo que son los servicios de paisano que han ido hasta lo que se desarrolla hasta hoy, ¿no? Pero tú fíjate, te tienes que ir hasta ahí. Luego, por ejemplo, ya empezaron a surgir amenazas. En la sociedad ya empezaron a surgir amenazas que ya hizo que el cuerpo, que la Guardia Civil se empezara ya a tomar un poquito más en serio esas amenazas y a dedicar gente especializada a las mismas, ¿no? Entonces, la principal, una de las primeras que surgieron fue el tema del bandolerismo, ¿no? Nos estamos yendo al año 1875. O Exactamente, sea, sí. que No todo el mundo hace unos recordará pocos aquella años. serie Curro Jiménez y todo eso, Eh, ¿no? No pasamos por esos entonces, ¿no? Final del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Porque Exactamente. también era una amenaza, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Y dejar claro que los claro, servicios de información, como todo. Dime, dime. no, ahí se empezó porque, claro, se empezaban a hacer presos y en las conducciones de los presos ya se hacían ataques a esas conducciones. Entonces, una forma de prevenir esos ataques era empezar a infiltrar gente y a sacar información, ¿no? Luego ya también, posteriormente, para acabar con todo lo que es el tema del bandolerismo. Pero la información fue fundamental para acabar con eso, ¿no? Y empezó con el tema de la conducción de presos y los ataques que se producían en esas conducciones. Claro. Sí, 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 sí. Interesante, interesante, muy interesante, porque esto, mucha gente se piensa que esto es cosa, pues, de final del siglo XX o principio del XXI, pero esto ya lleva más de un siglo, obviamente, ya con Claro, el tema del servicio de información, que tienen todas las policías del mundo y vosotros, pues, cómo no, como tú has dicho claro. antes, la Guardia Civil funcionando. Hay que recordar que la información, que el cuerpo de la Guardia Civil trabaja en coordinación con la Policía Nacional también, que tiene su sistema, su servicio de información, que es la Comisaría General de Información, y luego aparte está el Sí, CNI. exactamente. Es fundamental que haya una coordinación entre los tres cuerpos. Entonces, bueno, Claro, para que la Guardia Civil, por eso entonces, pues son los que se empezaron a encargar de esos temas. Claro, no existían los otros cuerpos como tal, no tenían esa dedicación. Entonces, bueno, comprendo. pues por eso nos remitimos a esa época, ¿no? Sí, Luego sí, sí, sí. conforme vamos pasando en el tiempo, la siguiente amenaza que se produjo en el tiempo fue el anarquismo, que fueron los jornaleros de Andalucía, del campo andaluz, que empezaron a hacer reivindicaciones y se creó bueno, crearon lo que era la llamada la mano negra, que fue, ¿No? por así decirlo, el primer grupo terrorista que se creó. Claro. Entonces, esto estamos hablando de Considerado como grupo terrorista, la sí, mano más o negra. menos. En estos tiempos sería la primera, por así decirlo, el primer grupo terrorista que se formó. Ya empezaron a hacer sus acciones consideradas como terrorismo y eso. Entonces, en el 1882 estamos hablando. Tal fue el impacto y tal fue la evolución de la mano negra Mm, que la Guardia Civil tuvo que crear un grupo especial que igual que infiltrara sí. agentes, Mm. consiguiera información y al final pudieron terminar, un año después, en el 1883, pudieron terminar con la organización. O sea que ya lleva un Sí, tiempo ya esto.
Sí, sí, Luego, vamos. posteriormente, Sí. posteriormente ya nos vamos al tema del maquis, que ya Los maquis, sí, estamos hablando en tema de posguerra, en tema de posguerra. exactamente. El maquis maquis proviene de una palabra italiana que era macchia, que es matorral. Eso Mm, por qué? La definición de eso es porque los republicanos cuando se perdió la guerra y con sus familias emigraron, se fueron sobre todo al sur de Francia. Entonces, sí. pasados unos años, empezaron, sobre todo en el 1944 por ahí, empezaron querían crear ofensivas otra vez contra el régimen de Franco y empezaron a introducirse en la península a través de los Pirineos y por el norte de España y se metían, estaban siempre ocultos entre los matorrales. Entonces, por eso de ahí la palabra maquis. Claro. Yo por lo Eh, poco sé, no, pues vivía en las montañas, ¿no? Siempre no estaba en las exactamente. poblaciones. Sí, sí, sí. Estaban siempre, eran más o menos como los bandoleros también, pero bueno, Claro, ya con era, nivel político, ¿no? claro, era por la zona por la que bajaban, pues ellos se ocultaban en la zona de matorral bueno, pues eran difíciles de coger. Entonces, igual, se tuvieron que crear grupos especializados que Mm, igual se tuvieron que infiltrar en los maquis y al final pudieron conseguir, ya aquí tardaron un poco más, fue en el 1952 cuando terminaron con la organización. O sea que ahí tuvieron que emplearse un poquito más a fondo porque ya, claro, ya iban pasando el tiempo, claro. ellos también iban evolucionando, aquí va evolucionando todo. Sí, sí, Entonces, no, no, como todo, ¿no? claro, la información se ha tenido que ir actualizando conforme también los métodos que se han ido utilizando. Entonces, Tanto. bueno, Pues no sabía yo que habían durado tanto los maquis y fueron desarticulados en el año 50 y algo, ¿no? Ya sí, pues mira, duraron, ¿no? del 44 al 52 más o menos. Ya son años de posguerra, de posguerra, estamos hablando Sí, española. ten en cuenta que causaron la muerte de 2.500 personas, más o menos. De ellos, 250 fueron guardias civiles. O sea que Fíjate, ahí ya se tuvieron que emplear bastante bien. a fondo y en serio, sí, sí, sí. Y la información pues, fue fundamental para, Claro. para conseguir eso. Entonces, bueno, pues poco a poco, ya te digo, proviene de muy, muy atrás porque ha habido muchas amenazas. Entonces, todo ha sido gracias a la información, a los servicios de información que fueron orientando a los mandos Mm, para que confeccionaran las órdenes oportunas para que se terminara con todas esas amenazas. claro, lo que se llama la toma de decisiones, ¿verdad? Sí, Sí, exactamente. perfecto. Y ha ido evolucionando, pues bueno, pues ya desde la historia del bandolerismo vamos subiendo, años 60, años 70, supongo. Sí, luego ya nos vamos a la Guerra Fría, en 1965, que eso ya Mm. tú también controlas mucho, controlas bastante. Entonces ahí ya se empieza con Rusia, con el servicio ruso, la KGB, que ya empieza a coger información, empieza ya a expandirse, a meterse en otros países. Entonces la Guardia Civil bueno, Estados Unidos ya hace un pacto con España Cierto, para hacer un frente común y también ellos tener esa información, pues bueno, que pudiera contrarrestar a la información que pudiera coger el KGB. Entonces claro. ahí ya también se crea el primer grupo operativo ya formal Mm. del servicio de información. Pues ya, bueno, ya se consideró que era un tema más serio y ya, bueno, se En empezó, serio, se, sí. se empezó ya a instaurar ya más dentro de la Guardia Civil y se empezó ya a crear jefaturas y ya se empezó a dar una forma Sí. que, bueno, ya ha ido evolucionando hasta la forma que tiene hoy, ¿no? Pero ya fue eso, por la época de la Guerra Fría, cuando ya realmente se empieza a instaurar lo que es el tema de la información. Ten en cuenta que este año el Servicio de Información de la Guardia Civil ha hecho 75 años, desde que se creó Claro. oficialmente. Pero tienes sus antecedentes como has contado tú, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y Y más, perdona, con la ex KGB, ¿no? Que era, bueno, que tenía era un gigante el KGB antiguo y se ramificaba, como tú muy bien has dicho, pues por España, por toda Europa, pues intentando implantar pues su comunismo, vamos a entrecomillar un poco, ¿no? sí, bueno, Y por recolectar información, no era en, cosa menor, ¿eh? El KGB.
No, no, por eso, en ese momento vosotros sabéis mucho mejor cómo era el KGB, era Sí, uno de sí, los servicios más importantes, más fuertes. sí, sí, sí. Entonces se eligió, los poderes eligieron al cuerpo de la Guardia Civil para Mm, que se creara un grupo específico que contrarrestara o cogiera información para contrarrestar al KGB. claro, claro. Entonces ahí, tú fíjate, hicieron una prueba de 400 hombres, cogieron a Mm, 400 hombres y de esos 400 quedaron 16. fíjate, O fíjate. sea que, y eso se especializaron únicamente en Guerra Fría. En Guerra Fría solamente, sí, 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 porque la Guerra Fría duró bastantes años, hemos decir, hasta que cae el muro de Berlín, hasta que cae la URSS en el 91. O sea que hay mucha cosa, incluso conozco historias, ¿no? Que fueron detenidos en Madrid, no sé si fue por el cuerpo, por la Policía Nacional de entonces, o también en combinación con Guardia Civil. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que ambos cuerpos colaboráis, o sea, a nivel multidisciplinar, ¿no? sí, sí, la colaboración además, como bien sabes, es fundamental en en información, en la información. Sí, Entonces, en esa época se colaboraba también con policía. Pero la que tenía la dedicación, el cuerpo, como he comentado antes, que se eligió para crear un grupo que se dedicara a contrarrestar al KGB y tema de Guerra Fría fue en el cuerpo de la Guardia Civil. Claro, el bagaje que tenía con todo lo que hemos comentado claro, ya, pues bueno, la verdad es que habían evolucionado y habían cogido técnicas bastante buenas para la época. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el 1910 se empezó a utilizar la criptografía. fíjate, cierto, sí, 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 Luego, en sí. el 1914, se introdujo la dactiloscopia. Y en el Sí, 1917, la Guardia Civil se le encomendó que hiciera un fichero que ha durado, bueno, que actualmente los ficheros ya lo para que están informatizados, pero llega hasta hoy. Y fue en el claro, 1917 cuando se le dijo que fichara a todo extranjero que estuviera en España y a todo español que saliera al extranjero. O sea, que ya se claro. empezaba a ver esos movimientos de gente que entraba, que salía, y esos ficheros se mantienen hasta hoy. Luego ya se han ido ampliando, obviamente, Claro, pero empezaron en el 1917. Entonces, claro, llega un tema como el de la Guerra Fría, un KGB, que ya tienes que tener un cuerpo ya un poco más especializado, cierta experiencia, y bueno, pues por eso de coger a esos 16 hombres claro. que se dedicaron a eso exclusivamente. Muy preparados y muy especializados, claro, si de 450 opositaron, digamos, a ese cuerpo de servicio de información específico para contrarrestar al KGB, pues debían ser hombres muy preparados, sin lugar a dudas, sin Sí, lugar a sí. dudas. Para que veamos que España también ha sido amenazada, ¿no? Siempre que en tiempos de paz, técnicamente, ¿no? Por eso se le llama Guerra Fría, ¿no? Pues Claro, son exactamente. guerras no declaradas, pero que bueno, que los espías se van moviendo a través de la historia, ¿no? De eso seguro que puedo aprender yo más de vosotros que y de ti. Vamos, y nosotros decimos que desconocían muchos datos, por ejemplo, de esos 450 hombres que solo fueron cogidos 16, una especie de élite, no podemos decir, una especie de élite y muy preparados. Sí, claro, bueno, empezaron 400 y fueron, pues con el paso de la selección, pues quedaron esos 16 que, bueno, pues en principio pues eran los más preparados. Luego veremos las ciertas capacidades que tiene que tener el personal de información. Entonces, bueno, pues reunirían todas las cualidades, los verían los más idóneos para Claro. poder hacer frente a esa gran amenaza. Sí, porque todo esto de servicios de información, servicios de inteligencia, lleva a la gente, hoy en día la mujer también se incorporó a la Guardia Civil, hace ya años, algunos años, y los lleva a un desgaste emocional muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, tienen que estar preparados psicológicamente muy bien también. claro, claro. Lo que es el servicio de información, todo el personal se hace una selección Muy exhaustiva. muy exhaustiva, porque no todo el mundo vale. O sea, todo el Claro. mundo vale para recaudar información. O sea, todo el Sí, sí, guardia, todo guardia vale, toda persona vale no, para coger información. No, simplemente te vas a un bar, te exactamente. estás tomando un café y tú te estás enterando de cosas. Siempre han dicho que la mejor Claro. forma de coger información es esa. Es Sí, más, sí, es verdad. es Si te cierto, quieres es coger cierto. información de los pueblos, te vas al bar, te echas un café y Exactamente. ahí te enteras de todo, ¿no? Ya, Entonces, exactamente. pero claro, ya para ciertos temas, para ya ciertos temas de Ya, terrorismo, para un KGB, por ejemplo, pues claro, ya tienes que tener cierto bagaje y luego tener lo que dices tú, mentalidad, cierta mentalidad fría, una sí. personalidad fuerte y cumplir unos rasgos bueno, pues que no todo el mundo cumple, ¿no? Entonces, bueno, Más, pues aparte de recolectar la información, es su análisis y la toma de decisiones por parte de oficiales de la Guardia Civil, supongo, y incluso llevados al gobierno, ¿no?
mande quien mande, sea de una parte o de otra, pues también interviene el gobierno con esa información que se ha acabado en principio, pues esa gente, pues como tú habías dicho, pues que puede entrar en un bar o puede entrar en cualquier sitio, haya podido ir y de ahí pues puede ser que sea el principio de tirar del hilo del carrete, ¿no? Un poco sería eso. Claro. Claro, la función principal de la información es comunicarla, que siga el canal de comunicación. Los gobiernos son fundamentales para ellos son los que solicitan información. Sobre todo, bueno, Analizarla, gestionarla y tomar decisiones, cada cosa que es complejo, ¿eh? Como tú sabes. Sí, sí, sí. no, eso lleva bastante singularidad y Sí, bueno, tiene que ser tratado también con mucho cuidado. Si quieres tener un buen sistema de información en tu país, tienes que ser muy cuidadoso y saber y contar con unos cuerpos muy buenos y tú saber controlarlos, claro, y hacer claro, un buen claro. uso de esa información, porque si no, tú puedes recibir información de un cuerpo excepcional, pero si no la sabes utilizar, no la sabes aprovechar, no te vale para nada. Exactamente, exactamente. Has de encajar las piezas, que se dice siempre, ¿no? Claro. Como se dice. Entonces, Sí, como dices, la dependencia, ahora que comentas eso, al principio estaba la Policía Judicial y el Servicio de Información más o menos iban de la mano. ya, Luego, a raíz de crearse la Constitución, las leyes posteriores que se hicieron ya hizo recomendable que se separara lo que es tema de Policía Judicial por un lado y tema de información por otro, ya claro. que la Policía Judicial tiene dependencia de los jueces fiscales y el Ministerio Fiscal, o sea, sí, jueces fiscales. Entonces, ya se tuvo que separar porque información tenía que ir por otro camino y, ¿No? claro, y más dependencia del gobierno, ya tema también del CNI. Sí, Bueno, sí, sí. entonces fue a partir de más o menos de la creación de la Constitución cuando ya se empezaron a separar. Estamos hablando del 78 aproximadamente, Sí, ¿no? más o menos. Más o menos por ahí sí que hubo algunos cambios también en Guardia Civil, como en Policía Nacional, que pasó a ser el Cuerpo Nacional de Policía, sí, sí, recuerdo bien. Y ahora vamos a los 80, ¿no? Si lo ves bien. Sí, no, Eh, además es una época, pues bueno, que todo el mundo conoce, marcada por el terrorismo de ETA. Tristemente, tristemente. Tristemente, y bueno, pues ahí la verdad es que el el Servicio de Información de la Guardia Civil hizo un trabajo excepcional, Sí, excepcional, sí, porque sí. además también hay que decir que bueno, al principio bueno, ETA eh, tenía mucho, cubría mucho, se cubría mucho en Francia, subía mucho a Sí, Francia, allí es cierto. no había ningún problema y al principio Francia ponía Sí, muchísimos impedimentos. Bueno, al principio no había buenas relaciones, nos remontamos también al final de la Segunda Guerra Mundial, que no había sí, relaciones entre Francia y España. Entonces eso fue aprovechado por el terrorismo de ETA para claro. su personal refugiarse allí. Entonces, bueno, pues la Guardia Civil, el Servicio de Información, tuvo que ingeniarse algunos métodos para incluso hacer incursiones en territorio francés y bueno, la verdad es que hay por ahí algunas anécdotas bastante Sí. curiosas. Sí, sí, porque ellos no estaban autorizados ni siquiera a entrar en territorio francés, Claro. por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Además, ellos veían que su territorio no estaba en peligro, por así decirlo. Claro, Entonces, claro, bueno, ellos veían que era un problema del Estado español y exactamente. tampoco ni ponían pegas, pero tampoco se ofertaban para la ayuda necesaria, ¿no? Entonces, Exactamente. se Eso, tuvo que si no insistir. recuerdo mal, perdón, si no recuerdo mal, vino más adelante, ¿no? Con la implicación quizás de Jacques Chirac, si no recuerdo mal, que era presidente de Francia, y ya de alguna manera abrió un poco las puertas, metafóricamente hablando, para que se pudiera investigar más, ¿no? Porque desgraciadamente ETA, como organización criminal, que lleva casi más de 1000 muertos, no recuerdo la cifra exacta, pero estamos rozando los 1000 muertos. Es curioso porque yo lo recuerdo, yo era muy jovencito, yo era estudiante entonces, y era como cosa normal poner la televisión y ver cada día un atentado de ETA. Y lo malo es que se va como normal. Sí, se llegó a Fíjate, normalizar entre la sociedad que, bueno, pues de vez en exactamente. cuando mataban a un guardia civil, a un policía, a un Un militar. militar, sí, sí, Teníamos un secuestro cada dos por tres y eso se sí, normalizó, sí. ¿no? Ten El en cuenta que impuesto fueron, revolucionario también, el impuesto revolucionario. Para exactamente, que los sí. más jóvenes no, pues lo puedan comprender, ¿no? Desgraciadamente los poetas, que curiosamente, pues actúa más cuando entra la época del socialismo, de Felipe González, ya pasada la transición, y mata más que incluso antes, en tiempos de Francisco Franco. O sea, Sí, bueno, empezó.
Empezó en el 1962 o 68, no me Sí, acuerdo, sí, cuando fue el primer atentado contra un guardia civil, la Guardia Civil Pardines, que sí, creo sí, sí, recordar que era de tráfico incluso. sí, 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 Entonces luego ya, bueno, ahí ya fue, ahí se empezó. Luego ya, claro, el atentado que marcó también una etapa fue el atentado de Carrero Blanco. correcto, Ahí correcto. ya también ya se empezó a tomar un poquito ya más en serio también el Más tema, pero ya serio, estamos sí, hablando sí, de llevar sí. unos años. Claro, es que mataron al presidente del gobierno de aquella entonces. Claro, Que era el tipo de Franco. ETA nace en el 58. Cierto, cierto. El asesinato del guardia Pardines fue en el 68, 10 años después, y Sí, sí, Carrero sí. Blanco fue en el 73. Correcto, sí, sí, sí. Luego ya nos vamos a otro que también fue muy, muy Bueno, llamativo, que fue el el, Hipercore de el Barcelona. hipercor de Barcelona, desgraciadamente, yo me acuerdo que incluso me Estamos, acerqué a la zona, aquello y aquello fue demencial, o sea, claro, 1987 estamos hablando. sí, sí, correcto, correcto, 1987, ¿no? Y parece Claro. mentira que, bueno, gracias a los servicios de información de la Guardia Civil, los atentados que se habrán desarticulado, células, reuniones, Sí, el caso Lobo, por pasarlo un poco así de refilón, aunque pertenecía más a los servicios de inteligencia, pero quiero decir que fue una gran lacra para España, desgraciadamente. sí, pues mira, fueron 829, ya que comentabas el número, Sí, fueron sí, 829 muertos, sí. asesinados, 4.500 heridos y 92 secuestrados. Madre mía, es una Bueno, barbaridad, es una barbaridad, ¿no? Y ya te digo que la juventud de hoy en día, si nos ve, que sea consciente de que España hubieron tiempos bastante malos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la ciudadanía en general, ¿no? Porque eso te eso, podía tocar de rebote, que se dice. A claro, veces, eso afectaba a toda la sociedad. claro, lo que dicen Eso, los americanos, ¿no? Efectos colaterales, ¿no? Como explota un coche bomba. Yo, desgraciadamente, vi explotar en directo un coche bomba en Plaza España. Y yo era civil y bueno, y vimos lo que parecía, no sé, una explosión parecía, pero hasta que no nos acercamos lo vimos y aquello es una desgracia, aquello es una desgracia. Y en aquel atentado de Plaza España, me acuerdo yo, murió un policía nacional, que vimos cómo lo metían en un coche patrulla y se lo llevaban enseguida al hospital, pero ya entonces fallecido. Pero impresiona mucho un atentado, impresiona mucho. eso marca una sociedad. Yo, por ejemplo, yo viví la parte de hijo de un guardia civil, por ejemplo, ¿no? De lo que era Claro, que tu padre se agachara todos los días. claro. Bueno, cuando yo era guardia civil al principio de ese todavía estaba la banda y mirabas Sí, debajo del coche, por si acaso tenías algo, porque no sí, sí. sabías dónde podía estar. No, Y eso lo interiorizas y lo ves normal, ¿sabes? claro. Pero vivir con esa tensión, yo nací en Madrid, mi padre estaba destinado en Madrid. Sí. Entonces, en Madrid, pues sabías que en cualquier momento, pues podías tener un atentado. Entonces, daba igual que fueras un guardia raso, que fueras un Ah, sí, capitán, sí, que fueras un sí. general. O sea, Yo ellos no miraban nada. no miraba nada, sino hacer daño, digamos, ya al sistema, a la sociedad en sí misma y a los cuerpos, a fuerza y cuerpos del Estado. Pues yo recuerdo el atentado en un autobús en Madrid también, donde murieron muchos, me parece que eran de la Era, academia o eran muy jóvenes. fue en la República Dominicana. Sí, cierto. Eran alumnos Eran que alumnos. estaban en el parque de automovilismo haciendo el curso de tráfico. O sea, chavales, podemos decir chavales, Sí, gente muy joven, ¿no? Con vocación de servicio y les pasa esta cosa, pues es algo inadmisible, pero costó de que sí, la cosa, pues, costó mucho. Y el servicio y información, la información fue claro, fundamental. O sea, fue fundamental. fundamental. Sobre todo para lo que estábamos hablando antes de conseguir al final un apoyo por parte de Francia. Hubo mucho movimiento interno, como has comentado tú antes, desde que entró Felipe González. Sí, El ministro Barrio Nuevo también movió muchos hilos. recuerdo. Se tuvo que crear el GAL, Sí, cierto, GAL, cierto. ya que Francia, hubo unos acercamientos. Francia Sí, no consiguió abrir la mano, no hacía ese acercamiento, no, y entonces se creó el GAL. Y a claro. raíz de crear el GAL y ya ver más movimiento interno en Francia, ya Francia Pero de empezó a Francia, abrir. no, sí, porque si no recuerdo mal, y ese tema lo estudié un poco yo por encima, el tema GAR, era un poco chapucero el tema GAR, todo lo hemos de decir. Había gente a favor, había en contra. Recuerdo que era el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domingos, Domínguez, me sí, parece, que eran sí. los cabecillas que contrataron mercenarios portugueses, pero se equivocaron con segundo Marín, me parece, se equivocaron de objetivo y bueno, aquello fue un desastre casi peor, Sí. o igual, o sea, todo lo que sea Sí, terrorismo. fue un Pues, desastre, pero sirvió para que Francia despertara un poco exactamente. Pues y consiguiéramos esa colaboración. ahí, Luego, todos recordarán, o bueno, habría que mencionar a la juez Lever,
que dio muchísima caña. Gracias a ella estuvo 25 años investigando actos criminales y bueno, repatriando y consiguiendo muchas, que bueno, fue uno de los objetivos de ETA, la juez. Claro, sí, Entonces, sí. todos esos movimientos y la acción que tuvo la jueza, todo eso propinó que Francia al final abriera las puertas al Servicio de Información, a la Guardia Civil. Y una colaboración ya más estrecha, digamos. Exactamente. Y a raíz de eso se consiguieron grandes logros ya que, bueno, al final derivaron en que tuvo que deponer las armas, ¿no? Ya por ciertos movimientos políticos también, pero Claro, ya se vieron ya acorralados, ¿no? Y tuvieron que pues ya, tomar, ya fue un cerco, digamos, ya que ya no tenía mucho sentido de ser, ¿no? Quizá, pues como claro, he dicho, desgraciadamente, finales de los 70, principios de los 80, yo recuerdo que había, no digo atentado por día, pero cada 3 días ponías los noticiarios y bueno, sí. aquello era una barbaridad, ¿no? Sí, Era mira, una hay no sé si te acordarás, una aprehensión que hubo muy importante a ETA, fue de las más importantes, que ahí incluso hubo colaboración con los servicios de inteligencia americanos, que fue cuando se cogió un arsenal de armas en Socoa, Su colaboración, Socoa, sí, 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 la sí. operación Socoa. Sí, Ahí, sí, sí. ahí ya estamos hablando de que intervino inteligencia de Estados Unidos, que Sí, fue sí. los Me parece que que, fueron el porcel del Chaurrondo, que se dormían allí y todo. Los dos exactamente, agentes sí, de la sí. CIA, sí, sí, cierto, cierto, sí, Pues sí. gracias a ellos fueron los que cedieron los chips, los metieron no sé si fue en un lanzagranadas, y ese Lanzagranadas, sí. lanzagranadas fue donde lo guardaron en la fábrica de Socoa. Bueno, la fábrica se llamaba Socoa. Sí, sí, Y cierto. gracias a eso, a esa colaboración, y a que Francia ya también tenía sus agentes colaborando con el Servicio de Información de la Guardia Civil, pues se pudo hacer una aprehensión bastante considerable y ya Ujú. más que la aprehensión de armas fue toda la documentación que se, Exactamente. Lo que que se se, encontró allí, cierto. que se cogió ahí. O sea, esa Oye, operación fue fundamental. incluso aquí están, sí que están implicados los servicios secretos españoles de la época y recordar un personaje, Francisco Paesa, que fue el que Ah, consiguió engañar, digamos, con cierto. el tema de los misiles, porque ETA lo que eran misiles ya, me parece que Sí, Stinger, si no recuerdo mal, y claro, imagínate una acción terrorista en un país como España con misiles, pues imagínate una hora la que se hubiera liado, ¿no? Se me perdona la expresión. sí, 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 no. Sí, Pero, pero ahí los servicios de inteligencia tuvieron que hacer un esfuerzo porque, claro, estamos hablando de esa época sí, con unos servicios de inteligencia que sí, ya tenían un bagaje por todo lo que hemos hablado, pero claro, sí, que se estaban enfrentando a un terrorismo que no era muy, o sea, que era demasiado sanguinario, que era demasiado sí. violento. Ya, Entonces, si alguna vez ETA fue popular en algunos ambientes, a partir de entonces, de muchos casos ya en los 90 dejó de ser popular entre toda la gente. Ya sabían como simples asesinos que mataban porque las creencias se pueden manifestar de muchas maneras, tú lo sabes también, como hombre comprometido y bueno, y pues gracias a esos servicios de información, en especial de la Guardia Civil, que estamos hablando hoy, pues se desmantelaron muchas operaciones, sí, sí, contra los zulos con armas también. claro, otro momento muy bueno del servicio de información fue la liberación de Ortega Lara, Recuerdo. también. Eso fue también, el servicio de información ahí fue fundamental, hizo un trabajo excelente. Entonces, lo que pasa es que no me acuerdo, a ver, me fue en el 97, me parece, Ortega Lara, Sí, aproximadamente por cuando se así, sí. liberó. Que era Sí, funcionario de prisión, sí, Ortega era Lara. Sí. funcionario de prisiones, lo cogieron en el 96, en enero del 96, y en julio del 97 lo lograron liberar. 532 días creo que Sí, estuvo. sí. Casi Y 2 años. Sí. ahí fue fundamental. El servicio de información hizo un trabajo buenísimo. Excelente, Y, excelente. No, y ahí la recuerdo la gente, imagen de ese hombre de Ortega Lara, ¿no? Que estaba desnutrido, con esa barba tan larga. Y, ostras, decimos que España también hemos pasado lo nuestro, ¿no? Ahora que sí, sí, vemos terrorismo por todo el mundo, desgraciadamente, es una cosa que se ve bueno, que esperemos que algún día se pueda acabar con esto, pero bueno, de momento la cosa está compleja a nivel internacional, como sabes, con el tema de Israel o incluso con el tema de Ucrania, ¿no? Pero aquí en España, ya te digo, hubo mucho terrorismo, desgraciadamente, y gracias a la información, el servicio de información de la Guardia Civil o cualquier compañero tuyo, pues que eso de carretera, por ejemplo, que haya cualquier comentario, pues igual, por eso se lo pasaba al servicio de información, supongo, ¿no? Y bueno, pues ya sí. podían tirar de hilo. Sí, bueno, era toda la Guardia Civil. Bueno, estamos hablando de Guardia Civil porque es pero la Eso, Policía hombre, Nacional, por ejemplo, el CNI,
todos los Sí, servicios de información estaban involucrados. La Guardia Civil se centralizó más en el tema de ETA. sí, Y todos los guardias, desde el primer guardia que está en un puesto sí, hasta el último que está en el servicio de información, recopilaba información para el terrorismo de ETA. De hecho, por claro. ejemplo, aquí en Cuenca, que yo estoy destinado aquí en Cuenca, en un Ujú, pueblo de la serranía de Cuenca, que no sé cuántos habitantes tendrá, pero menos de 100 seguro, claro, en Cañaveras, me parece, una patrulla de un puesto paró una furgoneta una noche de invierno, que no te esperas nada, claro. y consiguió coger la furgoneta iba cargada de explosivo. Y Explosivo. se dirigía a Madrid por dando la vuelta por Cuenca y la paró una patrulla. O sea, para que Sí, sí, veas y ya a raíz de ahí, pues se detuvo al conductor y al acompañante y el servicio de claro, información ya se encargó de claro. conseguir más información y toda esa información es lo que dices, todo eso sirve para evitar otros atentados que iban a hacer seguro. Y este caso, por ejemplo, que la gente no piense que es suerte, porque siempre el cuerpo siempre está alerta, sea Sí, en una ciudad, sea en un pueblo pequeño, en una aldea, en un municipio, y bueno, por si viene algo sospechoso, detienen al furgón, furgoneta, coche, vehículo, lo que sea, y por si acaso, pues hacen su inspección, oye, y si no llevas nada, no llevas nada, pero si llevas explosivos, claro, es una cosa, pues, obviamente muy peligrosa. sí, sí, sí. No, Otro además día, que me acuerdo que no pusieron, porque lo comentaban los compañeros, que no pusieron impedimento. O sea, luego tú cuando a ellos los cogías, o sea, estabas con ellos y los podías detener, ellos no ponían impedimento. O sea, no no se ponían revol- resistencia. no ponían resistencia, al contrario, ellos te decían que eran de ETA y ya está. O Ya sea, que está. tampoco, vamos, que no tenías que esforzarte mucho para cogerlos porque luego tampoco eran muy valientes poniendo artefactos explosivos, pero luego no eran tan valientes pegándote un tiro en la nuca, pero luego a la hora del tú a tú, pues no. Y siempre por la espalda, ¿no? Casi siempre por la espalda. Yo lo recuerdo aquellos tiempos y por eso digo que gran trabajo de aquellos compañeros tuyos de servicio de la Guardia Civil, Servicio de Información de la Guardia Civil de entonces, ¿no? Pero Sí. evolucionamos un poco, ya llegamos ya al año 2000, ya la cosa evoluciona más tecnológicamente, ¿no? Sí, ya en el 2008 ya es cuando se crea ya la jefatura del servicio de información. Ya Ujú, en sí. Entonces ya estamos hablando de unos años ya que las tecnologías ya han evolucionado y se cree conveniente ya establecer mucho mejor y crear ya sus jefaturas del servicio de información de la Guardia Civil. Ya estamos hablando del 2008. Ya casi en el final de ETA también se dieron unas circunstancias que permitieron eso. Luego ya empezaron a aparecer otros terrorismos que también ya hicieron que la Guardia Civil se especializara en el terrorismo claro, islámico, por ejemplo. claro, claro. Entonces ya se evolucionó de tal forma y se vio que esto era una dinámica que no era solo el grupo terrorista ETA, que esto iba a ser ya también ya a nivel internacional, había que expandirse Sí, sí, y se crearon ya los ciertos grupos ya especializados en terrorismo. Un grupo se especializó en terrorismo que puede afectar a amenazas internas, otro amenazas externas y otro grupo que se dedicaba al resto de amenazas, resto claro, de criminalidad. todo esto vino con la globalización, pero cuando hablamos de globalización, hablamos para lo bueno y no nos dan bueno, ¿no? O sea, globalización también es que los delincuentes, los terroristas, por decirlo, que estamos tocando este tema, también desgraciadamente evolucionan y bueno, y aprovechan las nuevas tecnologías y bueno, y también pues tenéis esos agentes o comandos, ¿no? Ya de la Guardia Civil, pues que estudian el ciberterrorismo, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el ciberterrorismo, la contrainteligencia también se Pues, empezó ya a instaurar y un grupo especializado es de contrainteligencia y bueno, todos los posibles ataques que se pudieron recibir por las distintas vías. Es que ya puedes esperar de cualquier situación, puedes esperar un ataque. Entonces ya sí, sí, tuvieron que especializarse y se crearon distintos grupos, cada uno especializado o se centralizaba en ciertos ámbitos. Entonces, claro, la coordinación luego era fundamental, ¿sabes? Para claro, que toda esa información, filtrar esa información, bueno, pues todo lo que conlleva y que esa claro, información luego creara el objetivo, pues, de poder prevenir, claro. que es el fin, esa es la finalidad de, Sí, la- sí, sí. de- de información, prevenir posibles ataques. Pues una profilaxis, ¿no? Y colaboración con otros cuerpos, como has dicho tú, y bueno, intentar frenar siempre. Y actualmente pues tenemos el terrorismo yihadista, pues y otros países como Francia, Inglaterra también lo han sufrido bastante, España también, obviamente, y claro,
pues hay un buen trabajo por parte, y soy conocedor de personas que conozco también, que la Guardia Civil se implica mucho, el Servicio de Información de la Guardia Civil y todas sus especialidades, ¿no? Pues implican mucho en ese tema del terrorismo actualmente yihadista, ¿no? Sí, además eso lo que consiguió es que lo que antes eran colaboraciones puntuales con algún servicio extranjero, las colaboraciones en el extranjero con los distintos servicios de información se han ampliado de una forma exponencial. O sea, ya es además que tenemos el orgullo de tener uno de los mejores sistemas o servicios de información. A nivel nacional me refiero, en conjunto, ¿no? Policía, Guardia Civil y el CNI. Entonces, eso también hay países que lo saben y se aprovechan, entre comillas, igual que nosotros nos podemos aprovechar de ellos, ¿no? Pero saben que contamos con gente muy especializada, con mucho bagaje, y entonces cuentan mucho con los servicios de información de España para poder prevenir, ya no solo en España, en cualquier punto, porque como estamos viendo, ya es a nivel Europa o incluso a nivel ya de más allá. A nivel mundial, es a nivel mundial. Sí. Y lo que tú has dicho, porque con menos recursos, aquí en España, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, CNI, con menos recursos, parece que la vocación y la capacidad del servicio hace que seamos buenos, bueno, que seáis buenos, quiero decir. Sí, sí, no, es que es fundamental. Otros países, como por ejemplo... La CIA, o yo qué sé, o Inglaterra, la MI6 británico... Exactamente, presumen de la logística, ¿no? Presumen de la logística que tienen, siempre han presumido de eso. Sí. Sin embargo, la Guardia Civil, como el bagaje que ha tenido ha sido desde el primer guardia, ha sido decir, búscate la vida, pero consigue información. Claro, eso, el búscate la vida ese ha ido evolucionando de tal forma que hoy te sueltan en mitad del monte y es que te apañas y sacas información. Estoy hablando así en un modo un poco coloquial. Entiendo, ¿no? Que lo lleváis en el ADN ya, o sea, ya lo lleváis ya de siempre, ¿no? Sí, exactamente. Con el bandolerismo, pues hasta nuestros tiempos, el Guardia Civil siempre está ahí en primera línea, supera los miedos y hace su trabajo lo mejor posible, a veces arriesgando su vida. Sí, bueno, eso sí, pero claro, eso lo transmites al resto de servicios de información de fuera y eso ellos lo perciben y saben que pueden contar contigo para trabajar en ciertos campos que ellos podrán tener mucha logística, pero lo mismo no tienen esa... Claro, esa capacidad y ese bagaje y esa historia también, claro, porque es que todo va con la historia, ¿no? Y actualmente, ¿cómo lo ves? No sé, ahora en este año anterior... Bueno, creo que ahora se está haciendo, sobre todo la Guardia Civil está demostrando muchas cosas, está demostrando varias cosas, porque primero está demostrando la imparcialidad que hay, o sea, la Guardia Civil está haciendo sus informes, dirija al país, el gobierno que esté, él se debe al gobierno, hace los informes lo mejor que puede, y no se casa con nadie, o sea, no le da igual. Entonces ahí se está demostrando la integridad que tiene el sistema, ¿no? La Guardia Civil. Y bueno, pues creo que está demostrando también la capacidad que tiene de coger información, ya no solo a nivel nacional, sino de buscar y de prevenir también ciertas... está poniendo todo en conocimiento, o sea, está llevando a rajatabla lo que es el sistema de información, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos antes. Luego, lo que se quiere hacer con esa información, pues ya no depende de la Guardia Civil. Pero ahí lo va dejando y lo va transmitiendo al Poder Judicial, que es el que ya pues también tiene que decidir. Pero está haciendo un trabajo excelente y eso está siendo reconocido también por la sociedad. Entonces, bueno, luego aparte, temas de ciberdelincuencia ha evolucionado mucho. También el tema, en esos temas tienen ya muchos medios, detectan muchísimas amenazas. Lo que parece que no salen mucho a la luz, pero el trabajo que se está haciendo en ciberdelincuencia, que hoy por hoy es uno de los mayores terrorismos que puede haber, pues bueno, lo están controlando bastante bien y están evolucionando, pues van casi a día. Porque esto evoluciona, como bien sabes, muy rápido. Van muy rápidas, ¿no? Entonces la gente sí que es muchísimo más especializada que podía ser antes. Ahora ya hay gente, además está entrando gente en la Guardia Civil ya muy, muy especializada, que no tiene una carrera, tiene dos, el que no tiene idiomas. Entonces, para el tema de información, por ejemplo, está viniendo muy bien. Está viniendo muy bien. Y eso ya no es que venga bien a nosotros, es que eso le viene bien a toda la sociedad, ¿no? Involucrar a toda la sociedad. Va en su beneficio. La sociedad evoluciona y las fuerzas de seguridad también, obviamente, pues también, ¿no?